Muy buenas tardes, bendecidos a los hermanos que nos acompañan en persona acá en la Quejilá Raíces de la Fe y a ustedes que nos miran por video y por YouTube, por Facebook, quise decir. Muchas gracias por sintonizarse con nosotros y permitirnos entrar ahí a su lugar donde esté y compartir con nosotros la palabra. Estamos en Shabbat y es tiempo de compartir la parashá de este día o de esta semana que toca Vayigash. Vayigash es un término que significa y él se acercó. Y él se acercó y tiene que ver un poquito con esta reunión que tienen los hermanos hijos de Jacob con su hermano José o Joseph, a quienes ellos mismos vendieron a Egipto, tratando de dar al traste con sus sueños en su parecer de grandeza, pero eran sueños proféticos que este joven tenía y Dios quería hacer con él no solamente a alguien grande, pero a alguien que pudiera resolver la problemática de su pueblo. Quería amplificar Dios a través de Joseph las 12 tribus de Israel, pero debido a la decisión que toman sus hermanos de venderlo a un pueblo más poderoso, ahí termina Dios la obra en José, en Joseph, amplificando sus conocimientos y dándole lugar a él que pueda poner a trabajar todo lo que él había aprendido con su padre, todo lo que Dios le había puesto en él como una persona que obviamente se entrenó con su papá, pero que ahora tiene la capacidad de poder extender todo lo que él ha aprendido. Una cosa es aprender y aplicar lo que uno aprende, pero otra cosa es que se le dé a esa persona la capacidad de poder crecer. Y no podemos crecer si tienes a una persona que esté constantemente supervisándote, truncando, parando, no puedes hacer esto, no puedo. Entonces, no va a crecer. Y eso es lo que pasó con Joseph. Sus hermanos, por celo, lo truncaron, no le permitieron crecer. Al venderlos, llegó una persona, un oficial en Egipto, lo compra como esclavo y se da cuenta de las capacidades del muchacho y lo deja correr con la administración de su casa. Y es así como él se va poco a poco, digamos, esculpiendo un futuro. Luego, como miramos la semana pasada, la mujer de este oficial llamado Potifar se enamora del muchacho y lo quiere hacer tropezar. Él, temiendo al Dios a quien él teme y las leyes de su Dios, se mantiene puro y como ella se enoja, lo acusa de acoso, aunque nunca hizo nada, y termina como criminal en la cárcel. Estando en la cárcel, como decimos aquel viejo dicho, soy como un gato, donde me tienen ahí caigo parado. Este hombre, José, lo meten a la cárcel y dentro de esa cárcel el carcelero se da cuenta del potencial de él y él organiza toda la cárcel y pasa a ser el administrador de la cárcel. Y entonces, ¿qué sucede? Como ya supimos, él tiene este don de parte de Dios de interpretar sueños y esta interpretación de sueños lo pone frente al faraón a interpretar los sueños al faraón. E inmediatamente el faraón, debido a la capacidad increíble del joven, le dice que él lo va a hacer, que pase de la cárcel, imagínense, de la cárcel pase a ser el primer ministro de Egipto. Porque obviamente, si él tiene la capacidad de recibir instrucción de Dios, él va a tener la capacidad de recibir instrucción de parte de Dios para ser un buen administrador de esa nación. Ahora, amén. Eso es el resumen de lo que miramos la semana pasada. Es como decimos, el backdrop, la parte de atrás de donde viene la historia. Entonces, los hermanos llegan a Egipto después de ciertos años buscando pan. Acuérdense, estos son los hermanos que lo vendieron. Ellos no saben que su hermano vive. Ellos piensan que él no sobrevivió. No tenía manera de sobrevivir porque cuando lo vendieron tenía 17 años. Y ahora se encuentran ante el virrey
primer ministro es un virrey. Es el que manda, es el que toma las decisiones por el mero mero, por el rey. Y él se da cuenta que son sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. Él está pintarrajeado como Egipto, está maquillado como Egipto, vestido como Egipto. Y es lo que le pasa, es la historia de Yeshua. Ya tenemos que hablar acerca de la base, porque vamos a entrar en algunas otras cosas. Pero esta es la base profética. Yeshua, el pueblo judío no lo conoce, porque la mayor parte de las naciones de la tierra presentan a un Jesucristo que no guarda la Torá, que no guarda los mandamientos, que come lo que le da la gana, toda la comida que Dios prohíbe, que no quiere nada con el templo. Entonces, todas estas cosas las conocemos nosotros. Entonces, el judío, cuando el cristiano le presenta esto, ellos dicen, eso no es nuestro Mesías, no puede ser nuestro Mesías porque va contrario a todo lo que nosotros hemos aprendido. Y es simplemente una gran confusión. ¿Por qué? Porque que terminó enseñando la palabra de Dios a las naciones cristianas fue Roma. Y Roma, la fe nuestra no nació en Roma. Y esa es la gran problemática, que es una percepción, ellos adoptaron el cristianismo, de cierta manera un judaísmo, pero lo cambiaron, porque Yeshua no vino a cambiar el judaísmo. Él no vino a cambiar religión, no vino a cambiar nada. Él vino simplemente a demostrar de que la obediencia y la aplicación a la palabra de Dios desde una perspectiva de yo quiero gozarme en lo que tú eres, en lo que tú me enseñas, en vez de que tengo que cumplir porque me es ley, completamente cambia la situación. Es como cuando usted va a ir a un trabajo y el trabajo usted, desde que usted entra, dice que no me gusta. Y es que no me gusta. Estoy acá por el cheque, pero es que no me gusta. Pues usted va a sentirse un esclavo ahí. No importa que sea suave el trabajo. Si no le gusta, no importa qué tipo de trabajo tenga, usted se va a sentir mal. No lo va a tragar. Entonces se empieza a llenar su corazón de insatisfacciones y entonces termina a la larga yéndose de ahí o termina peleándose con los empleadores, etc. Pero cuando usted va a trabajar con ganas, con gozo, me gusta, yo disfruto mi trabajo, usted no está trabajando, usted se está gozando, porque le gusta hacer lo que le gusta hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces no le es un oprobio, no le es vergüenza, no le es incómodo porque lo disfruta. Entonces no es trabajo, le están pagando por disfrutarte la vida. Entonces, cuando obedecemos la palabra desde esa perspectiva, nos quitamos lo de la ley. Porque una vez que aprendemos la dirección, las instrucciones, empezamos a fluir en esa instrucción y es como toda la vida. Una vez que lo practicamos, lo hacemos, ya sabemos cómo hacerlo. Seguimos me estaba enseñando mi suegra en esta semana a mí y a mi hijo cómo cocinar. Algunos sabores puertorriqueños. ¿Me entiendes? Yo no lo sabía hacer, yo me lo imaginaba, pero no lo sabía hacer. Yo creía que lo sabía hacer, pero no lo sabía hacer. Ahora sí aprendí. Y todavía tengo que seguir la receta hasta que 1, 2 o 3 veces lo masterice. Pero entonces son así las cosas, la palabra es así. Acercarse, dice, y él se acercó. Y él se acercó, estamos hablando de proximidad. Y es interesante porque vivimos en una generación de que cuando usted se le acerca a alguien, usted quiere que le guarden su espacio, especialmente si usted no conoce a esa persona. Si usted está en el banco y está sacando dinero de la maquinita, usted no quiere que nadie se le acerque. ¿Sí o no? Entonces, aquellas personas que se le pueden acercar, puede ser su esposa, puede ser su hijo, puede ser una persona de confianza. Entonces, es aquí donde empieza la enseñanza de hoy. En Génesis 44, 18 al 47, 27, en los profetas Ezequiel 37, 15, 28, y del pacto renovado vamos a ver una fracción de la famosa porción del viaje a Emaús o la caminata a Emaús, le dicen algunos, en Lucas 24, 30, 48. Seguimos aprendiendo, hermanos, porque aprendiendo
o estudiando juntos aprendemos todos, y ya ustedes saben cuál es la forma con nosotros estudiamos a la Biblia, que es la plataforma. Aleluya, se me llenó el ojo de un poquito de sudor. Vamos a limpiar acá. Nosotros agregamos conocimientos académicos, conocimientos tradicionales, judíos, la literatura judía, y hablamos un poquito de profecía cuando se amerita, para traer una enseñanza compacta y balanceada. O sea, nosotros somos una congregación mesiánica y nos agrada seguir la Torá, nos llena de regocijo conocer el corazón del Padre. Estos son algunos de los, estamos utilizando en esta ocasión de estos recursos, de la Biblia de los 5 libros de Moisés, algunas cositas que consulté con la Biblia ilustrada, y creo que no tengo el otro recurso que es el corazón de la Torah. Bueno, en este resumen pequeño vamos a hablar que Yehuda pide la libertad de Benjamín. Para eso es que se acerca, y vamos a verlo un poquito, no vamos a repetir mucho de eso. Pero sí, él se le acerca a José, que él no reconoce que es su hermano, él lo que ve es un virrey, y le está pidiendo que libere a su hermano menor. Joseph se revela ante sus hermanos. Después de cierto momento de estar con ellos, él ya no puede aguantar el corazón y se manifiesta a ellos. Jacob trae toda su familia a Egipto, es decir, su hijo Joseph, a través de invitar a su padre que se venga a vivir a Egipto, lo trae de regreso. Jacob se establece en Goshen. Jacob, es decir, el padre de Joseph y todos sus hermanos, toda la familia, 70 en número, se instalan en la mejor tierra de Egipto. La hambruna en Egipto entra en fuerza o vigor, y Joseph administra muy bien a través de esos 7 años de necesidad. Okay. Una de las escrituras que vamos a utilizar es esta escritura como direccional. ¿Qué es una escritura direccional? Es como el corazón de lo que estamos tratando de enseñar hoy. ¿Okay? Muchas veces en la vida nosotros tenemos malas experiencias. Tenemos, digamos, relaciones truncadas, relaciones que nos traicionan, relaciones que a veces no te das cuenta, pero has venido construyendo una plataforma podrida debajo de tus pies y no te das cuenta. A veces personas amigas, familiares, gente que jamás te imaginaste, pero había una cara diferente. Esto es lo que le pasó a Joseph, sus hermanos, sangre, carne, su padre. Todos crecieron bajo la tutela del mismo papá. Ellos tenían diferentes madres, pero todos crecieron bajo la tutela del mismo padre. Es decir, él no cambió su forma de enseñar a los hijos. Quizás manifestó demasiada predilección por Joseph, porque él lo notó, el don de Dios sobre él, y desde niño lo escogió y lo empezó a preparar, y eso causó celos. ¿Okay? Y a veces tenemos que, como dijimos la semana pasada, ser sabios en cómo nosotros manifestamos esa predilección o esa especial acento sobre ese hijo que uno está queriendo que sea el próximo líder en la familia. Entonces, mire lo que dice Génesis 50:20, que realmente me adelanté porque esto es parte de la enseñanza de la próxima semana, pero es lo que realmente en este momento lo que cuenta para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros podamos llegar a un momento que consultemos el corazón, consultemos el cielo o la palabra, y podemos abrir una puerta del corazón para perdonar a alguien. Quizás no es para aceptarlo de regreso en tu vida, quizás no es para volverlo a recibir dentro de esa proximidad que estábamos hablando hace un momento, esa cercanía, pero por lo menos perdonar. Porque cuando perdonamos, olvidamos y no seguimos el autoenvenenamiento. Hay situaciones en la vida que nos pasan, pero debemos de dejar ir
el odio. Simplemente corremos una cortina. ¿Me entiende? Porque usted puede perdonar y olvidar. Y al olvidarse, usted está manteniendo un balance interno. No se trata de ello. No confundamos de que es que me la van a pagar. Es que entonces estás anclado al veneno. Esa persona no va a recibir nada negativo ni positivo de parte nuestra si lo mantenemos agarrado con ese odio. El que se esté envenenando es uno. Entonces, mire lo que dice en Génesis 50:20. En cuanto a vosotros, le dice a los hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. A veces nos damos cuenta en el camino que, bueno, dos cosas buenas salieron de esto. Me di cuenta qué tipo de personas eran. Y me di cuenta de que algunos errores que yo cometí los pude componer en el camino. Amén. Los pude mejorar a causa de esta traición, a causa de esta situación. Los puse en orden y ahora me vienen para bien. Para mantener con vida a muchos pueblos. Fíjense bien, Él está diciendo, ustedes quisieron hacerme lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo encaminó a bien. Para mantener con vida a muchos pueblos, como ocurre hoy. Ellos lo vendieron como esclavos. Pero como él se convierte en un líder en Egipto, ahora tiene el poder y potencial de poder ayudarlos a ellos. Y es así como trabaja Dios. Vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo dispuso todo para bien. Él me trajo a este puesto para que pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Esther se casó con un rey que era pagano en Persia. Ya el pueblo de Israel, Persia le había dado, regrésense a su pueblo, ya están libres, pero se quedaron. Compraron propiedades, les gustó la vida de allá, no querían regresar a la tierra de la promesa. El pueblo judío tenía que regresar forzosamente, y digo forzosamente, no, Dios quiere de que lo hagan voluntariamente. Obviamente, que amemos lo que Dios nos ha puesto disponible enfrente de nuestros ojos. Pero ellos dijeron, no, nos vamos a quedar acá. ¿Y qué sucedió? Surgió un enemigo. Surgió un Amán que quería destruirlos, desaparecer al pueblo judío de la faz de la tierra. Entonces, Dios dejó que surgiera un enemigo para que los persiguiera, para que ahora ellos, una vez que ellos vencieran a ese enemigo, se dieran cuenta, ¿sabes qué? ¿Qué rayos estamos haciendo nosotros aquí cuando tenemos una tierra, tenemos nuestras propiedades, está nuestra casa, nuestra tierra allá? ¿Qué estamos haciendo en un país extranjero? Y claro, no todos lo hicieron, pero una gran parte se vino, no todos. Debieron haberse venido todos. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los querían derrotar, los querían matar, le mandó el mensaje al tío, le dije, ¿sabes qué? Tú agarraste esta posición especial. Agarraste esta posición especial de reina, te coronaste como reina. Úsala. Porque si tú no lo haces, ni el pueblo va a sobrevivir, ni tú ni tu casa van a sobrevivir. También te va a alcanzar a ti el mal. Y quién sabe, quizás Dios te ha puesto en esta plataforma para un tiempo como este. Entonces, esa parte, esa frase nos encanta porque nos hace de repente reaccionar. Entonces, estás ahorita debajo del molenillo, debajo de la piedra de moler, de la piedra que te sientas como una aceituna, decíamos la semana pasada, siendo molida, siendo triturado. Respira un poco. Hazte hacia atrás un momento y pregúntate, ¿no será que Dios te está en este momento pasando por esta trituración para sacar algo mejor de tu persona? ¿No será que Dios te está permitiendo que te mueras? Porque es que en ese moler es cuando sale el mejor olor, el mejor sabor. Yo no estoy hablando mentiras, esto está completamente comprobado. Cuando usted agarra una flor o una de esas hojas, una de esas cosas, entre más usted lo muele,
Porque hay una fricción, hay un calentamiento en eso. Entonces sale el mejor olor, sale la mejor esencia, sale el mejor aceite. Las mejores ideas no salen en el momento que usted tiene tranquilidad y todo le va bien. Las mejores ideas de sobrevivencia salen en el momento difícil. Porque es cuando usted se ponía a pensar. Anoche compartí algo en Facebook, no sé si lo vieron. Hermano, cuando un árbol se le cortan las ramas, ¿qué es lo que sucede? Lo que saben de plantar, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente segrega, sale savia de ese árbol y empieza a cubrir. Pero inmediatamente, para que no se escape, inmediatamente el árbol es como que se recoge y empiezan a salirle los retoños. Y no le sale uno para reemplazar la rama que se cortó, le salen 3, 4. Es decir, ese árbol, ¿qué es lo que está produciendo? En ese dolor, en ese rompimiento, en esa partición, en esa cortadura, ¿qué es lo que está haciendo? Se está reproduciendo. Porque está ante un reto natural. Entonces, eso es lo que pasa con el ser humano. Aunque nosotros no nos miramos de esa manera. No nos analizamos de esa manera. Pero en los momentos difíciles, cuando empezamos a pensar qué hacer, cómo hacemos para salir, y es cuando vencemos el percance que tenemos enfrente. Y eso es lo que estamos hablando hoy con Joseph. Vamos a hacer la oración ahí sentadito, perdón, de pie. Nada más un minuto. Gracias, hermana, se lo agradezco. Berehut et Adonai Hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Bendigamos a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre todas las naciones y nos incluyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Ok, mire. Entonces, están ante el virrey Joseph, ellos no saben, están los hermanos. Acaban de traer a Benjamín, que es el hermano de padre y madre de Joseph. Entonces Yehuda se acercó a Joseph y le dijo, por favor, mi señor, deja que tu siervo te diga algo en privado. Te hable, dame audiencia, déjame acercarme para yo hablarte al oído, dicen en otras versiones. Si no te enojas con tu siervo, porque eres como el mismo faraón. Recuerden de que esto es en la antigüedad y se habla con mucho respeto, con mucho temor, con mucho tacto. Mi señor preguntó a sus siervos. Es decir, usted, mi señor, usted nos pidió a nosotros, nos preguntó, ¿tienen padre o un hermano? Respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su vejez, un pequeño cuyo hermano ha muerto, hablando del mismo Joseph. De modo que de los hijos de su madre solo queda él y su padre lo ama. Pero tú dijiste a tus siervos, traédmelo aquí, a mí, para que pueda verlo. Nosotros respondimos a mi señor, el joven o el niño no puede dejar a su padre porque realmente ya era un hombre. Cuando hay muchos sabios sabios judíos que ya hablan de que él ya era un hombre realmente en ese tiempo. Benjamín ya era un hombre y tenía varios hijos. Okay, por eso la traducción acá dice niño, pero debería ser joven. El joven no puede dejar a su padre. Si dejara a su padre morirá. Dijiste a tus siervos, no volveréis a ver mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Entonces hay que poner el contexto para que se recuerden. José está investigando si su padre está vivo, porque él está pensando, si me hicieron esto a mí, significa que a mi padre le pudieron hacer otra barbaridad y también a mi hermano de madre y padre. ¿Por qué es importante estudiar esta porción familiar de los patriarcas con este ojo analítico? Porque esto pasa muy a menudo en las familias. Los odios
sin necesidad, los odios sin tener justificación, surgen por cuestiones de herencias, por cuestiones de estatus, por cuestiones de posiciones. ¿Ves? Y entonces, pero tú dijiste a tus siervos, tráemelo a mí. ¿Por qué es que le dijo que trajeran al hermano? Porque le dijo, ustedes son, me huele que ustedes son espías. Entonces, él los lleva hasta esta conversación preguntando si está el padre vivo o si tienen hermanos, para ver que ellos contestan. Él está investigando, ¿ok? Pero lo más importante acá es que miramos la transparencia que tiene Yehuda esta vez. Acuérdense, Yehuda es el que sugirió vender a su hermano. Y aunque él no es el primogénito, es el que tiene la batuta de líder. Y les recuerdo también, ¿por qué es que Rubén, ¿por qué Rubén no puede ejercer su posición como primogénito acá? Porque él cometió la desfachatez de tener relaciones con una de las esposas de su papá. Entonces, él perdió esa autoridad. Entonces, el próximo líder es Yehuda. No es el que sigue, es Shimeón el que seguía, pero es Yehuda el que destaca el liderazgo. Entonces, ahora ustedes se pueden ver o dar cuenta que porque es que él sugiere, él no dice vamos a matarlo, pero sugiere deshacerse de él. Es el que pone una decisión definitiva de venderlo. Entonces aquí miramos en juego nuevamente proféticamente la situación de Yeshua. ¿Quién vendió a Yeshua? El pueblo judío. No. Fueron los de su mismo gremio, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que buscan de Dios, los que enseñan la palabra de Dios al pueblo, fueron, por celos lo vendieron. ¿A quiénes? A Roma, para que fuera ejecutado. ¿Ok? Entonces, pero tú dijiste a tus siervos, tráelo a mí para que yo pueda verlo. Y le dijo, me voy a quedar con tu hermano, voy a dejar uno de ustedes acá para eso, y hasta que tú regreses con el otro menor, ustedes me van a demostrar que me están diciendo la verdad. Nuevamente, me van a demostrar que me están diciendo la verdad. Él está buscando la verdad porque él no sabe cuál es la verdad, no sabe si confiarlo. Y eso es lo que sucede, hermanos, que tenemos que ver el trasfondo de esto. Hay una desconfianza. Una vez que se transgrede los niveles de confianza con uno, es bien difícil después volver a rescatar. Vamos a decirlo de esta manera. Puede ser que a alguien le quede mal una vez, pero con una segunda vez. Y la segunda vez es bien catastrófico, es algo bien feo. Pues ya hay una ruptura. Entonces, en este caso, Joseph no es que se quiera, porque tenemos que ver esto. A veces uno queremos que las cosas funcionen a nuestra manera. ¿Me está entendiendo? Y a veces sí se puede aplicar a hacer las cosas a nuestra manera. Pero yo sugiero que hagamos las cosas a la manera de Dios, con justicia, con balance, con misericordia, con tacto. Cuando decimos hacer las cosas con tacto, es hacerlas considerándome cómo me gustaría a mí que me trataran. Cuando decimos esa palabra en español, es que hacer las cosas con tacto. Entonces, voy a considerar esta situación que yo estoy haciendo con esta persona como a mí me gustaría que me tratara. Porque eso es tener tacto. Si usted acerca su mano a algo caliente, usted la aparta, porque usted se está quemando. Pero usted no le puede, no sabe bien si yo le agarro la mano a una persona y se la pego a lo caliente, porque no estoy teniendo tacto, no estoy considerando el dolor ajeno. Y en este caso, aparenta que Joseph se está abusando de sus hermanos, pero la verdad es que él está tanteando porque no sabe qué tipo de aguas está tocando en referencia a los caracteres de ellos. Entonces le dijiste a tu siervo, no volveréis a ver mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Él está poniendo un ancla. Si ustedes no traen a tu hermano, ni vengan porque no me van a ver, no van a hablar conmigo. Entonces eso pone una presión para que al padre
ellos le hagan presión de dejar venir al otro muchacho. Nos acercamos a tu siervo, mi padre, y le dijimos lo que mi señor había dicho. Pero cuando nuestro padre dijo, vayan otra vez y cómprenos algo de comer, están en medio de una hambruna, ya, lo que ellos llevaron ya se había terminado. Entonces respondimos, no podemos bajar, solo si nuestro hermano menor está con nosotros bajaremos, porque no podemos ver el rostro de ese hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Fíjense bien la repetición continua, porque en el lenguaje antiguo suena o parece repetitivo, pero es una especie de aclaración la que Judá está tratando de hacer bien claro, explicándole a Joseph, su hermano, el virrey, todo lo que ellos han hecho para tratar de acomodar sus exigencias. Entonces, tu siervo, mi padre, nos dijo, ¿sabes que mi esposa me dijo a luz de 2 hijos? Este es el padre Jacob. ¿Sabes que mi esposa me dio a luz 2 hijos? Obviamente tuvo 2 esposas oficiales y 2 concubinas, pero la esposa que él amó era la madre de Joseph y de Benjamín, Raquel. ¿Sabes que mi esposa me dio a luz 2 hijos? Aquel salió de mí, refiriéndose a Joseph, y dije, seguramente ha sido despedazado y no lo he vuelto a ver desde entonces. Pero fíjense bien la ambigüedad de esta palabra. Dice, él salió de mí, de aquí. Seguramente ha sido despedazado, pero después dice, y desde entonces no lo he visto. Bueno, si fue despedazado, automáticamente se entiende que no lo vas a ver. Pero es como que él guarda una cierta esperanza en su corazón. Una de esas esperanzas que nosotros, wow, como quisiera que, digamos, mi papá estuviera vivo. Yo sé que está muerto, pero a veces uno dice, yo como quisiera. Y uno se ensueña en la mente con esos deseos de ver a alguien que ya no ve más. Entonces, ahora bien, si me quitan a este también, si se llevan a mi hijo y le pasa algo al más joven, al menor de los hijos, y le sucede algo, harás descender mis canas al Sheol con tristeza. Muchas personas confunden el Sheol con el infierno. El Sheol es como decir un lugar, el mundo, el inframundo, el lugar donde muchos se entiende que hay una espera. Es como un inframundo, pero no es un inframundo negativo, sino es como un lugar donde ya no se ve la luz, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Sabemos que Judá se acercó para ser escuchado privadamente. Y esta plática, aunque parece que está haciendo en alta voz, no es una plática cercana. Porque él está diciendo, él está reclamando a Joseph, al virrey, mira, usted nos ha hecho ir para acá, para allá, nos ha hecho dar vueltas y usted nos está tratando de esta manera y ahora no entendemos por qué está haciendo esto. Luego, miramos cómo la primera pregunta de Joseph es, o vamos a leer lo siguiente mejor, en vez de saltarme. Los hermanos hebreos demuestran estar unidos y ser leales unos con otros. En ese momento estamos viendo esta unidad que hay entre los hermanos. Ya como que no están en discusión, no están en altercación, echándose uno la culpa al otro por la muerte de José, porque acuérdense que ellos están diciendo, todo esto nos está pasando porque nosotros cometimos este pecado contra nuestro hermano. Entonces ellos se asombran sobre las atenciones y el orden cronológico de edades en que fueron sentados a la mesa. Joseph revela su identidad y le dice a ellos, Ani, Joseph, yo soy Joseph. Entonces la primera pregunta en ese momento que ellos se quedan completamente con los ojos, ¿me entiende? Confundidos, que este hombre dice, yo soy José, ellos no lo pueden creer, estoy vivo, y lo primero que él pregunta es, ¿está mi padre vivo? ¿Ve? ¿Está mi padre vivo aún?
Los hermanos son inundados por la vergüenza y el remordimiento de la convicción de culpa, pero Joseph los reconforta manifestándole perdón. Rahamim Hased. Hermanos, José tenía más que una razón para simplemente odiar a sus hermanos para toda la vida. Desconfiar de ellos para toda la vida. Pero él cayó al entendimiento. Mi familia está viniendo acá buscando pan. Mi familia está viniendo acá, mi padre está mandando a mis hermanos a buscar pan porque no hay una hambruna de 7 años. ¿Okay? Profetizada por el mismo Dios. Entonces, él entiende, cayó en entendimiento, que la razón por la cual está ahí es para salvar vidas, no para establecer su propio juicio. Hermano, lo más fácil para el ser humano es entrar en juicio inmediatamente. Estamos acostumbrados a hacerlo. Enjuiciamos todo. Opinamos de todo. Le pasamos tacha a todo. Es fácil. Pero en este caso, entender la razón por la cual está ahí, la posición de él, por qué Dios permitió esto. Esto es completamente fuera de lo normal. De que un extranjero sea permitido que sea posicionado en un lugar de tanta importancia fuera de su patria, fuera de su nación. La razón, ¿cuál fue? La capacidad de él de recibir de parte de Dios y la capacidad administrativa de él. Sus dones con el cual Dios lo constituyó. Ahora, todo esto lo podemos hablar, lo puedo resumir, pero quiero adelantar a lo siguiente. En el momento que él, fíjense bien, y esto quizás es el corazón de lo que vamos a hablar hoy. En el momento de que él ya no puede y empieza a llorar y empieza a decirle a ellos, yo soy el hermano que ustedes vendieron. Empieza a gritar, a llanto partido, como decimos, derramando su amor, derramando, alegría. Es una multitud de sentimientos y emociones que están controvertidas, porque es una revoltura de muchas cosas. Tantos años, imagínense, y estar varios meses hablando con sus hermanos, que venían e iban, los tenía que esperar por meses para volver a conectar con ellos. ¿Ok? Porque en la palabra, cuando leemos, es así rápido, pero las distancias eran grandes y era a camello. Entonces, una de las grandes y más importantes cosas es aquí la habilidad de cómo se desenvuelve esto y miramos la generosidad y calidez de Faraón. Acuérdense, Joseph ha sido adoptado por el Faraón. Él es como un hijo para Faraón y es un protegido para Faraón. Es lo mejor que le ha pasado a ese Faraón, ¿okay? Joseph. Entonces, dice en el verso 16, capítulo 45, el informe de esto llega a la casa de Faraón. Los hermanos de Joseph han venido. Y Faraón y sus siervos se alegraron. Faraón le dijo a Joseph, dile a tus hermanos, esto es lo que debes de hacer, cargad vuestros animales, id a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y volved a mí. Os daré buenas propiedades en Egipto y comeréis la grosura. Eso significa de lo mejor de lo mejor de la tierra. Además, y esta es una orden, fíjense bien, cómo el faraón los trata a ellos. Además, y esto es una orden, haz esto, le está diciendo a Joseph, toma carretas de la tierra de Egipto para llevar a tus pequeños y a tus mujeres y trae a tu padre y ven. Eso es generosidad de parte de un rey que no conoce a la familia de Joseph, pero simplemente por la intercesión de Joseph, de cómo es Joseph en Egipto, cómo es Joseph en su administración, cómo es Joseph en su capacidad de reinar para el beneficio de Egipto y del rey de Egipto, le sirve a él. Es decir, él pasa a ser como el patrón de su propia familia. Y es lo que Yeshua es para nosotros. Yeshua es, ¿me entiende?, el vínculo que nos conecta con el patrón
que es Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando usted dice que raro suena eso, bueno, es que cuando nosotros estudiamos en la antigüedad, por ejemplo, los sistemas de cómo funcionaban las castas y cómo funcionaban las leyes en la antigüedad, podemos ver de que en Roma, por ejemplo, si una persona tenía una necesidad, venía donde una persona pudiente y le decía, yo sé que usted hace esto, yo quisiera que me ayudara con un préstamo, me ayudara con esta necesidad que tengo, me dé semilla, me dé tierra, porque tenemos necesidad y estas son mis capacitaciones. Yo, o sea, la gente se sometía a esa persona y esa persona pasaba a ser patrón. ¿Qué es lo que tenía que hacer ahora esa persona? ¿Okay? El que venía y se sometía y recibía los beneficios de ese. De ahí es donde vienen estos conceptos de don Corleone, don esto, el don el otro, ¿me entiendes? En esas tradiciones, esas tradiciones surgen del patronato, ¿okay? De un patronato, donde la persona ahora, su trabajo es reconocer a ese señor públicamente. Digamos, hay una fiesta, se levantaba la persona con una copa y hacía un brindis, decía para don fulanito, de que ha sido esto, ha sido lo otro, ha sido como un padre para mi familia. Es decir, levantar, exaltar, y es lo que cae dentro de lo que es honor y vergüenza. Me sacó de la vergüenza y por eso ahora yo entrego honor. Entonces, Yeshua nos saca de la vergüenza del pecado, ¿ok? Porque vinimos y reconocimos de que somos pecadores, lo aceptamos a Él, decidimos seguir al Padre, sus instrucciones que son limpiadoras, purificadoras, santificadoras, y entonces pasamos a ser ahora a través de Yeshua, nuestro Padre es nuestro patrón. Y Yeshua es la persona que activa ese patronato en nosotros. Si usted lo mira en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, pues ¿por qué le dicen a los santos patrones? A los santos les llaman patrones. ¿Por qué? Porque la persona viene y le dice, ¿sabes qué? Por favor, o sea, en la tradición, le piden a un santo que interceda por ellos ante el Señor. Entonces, Yeshua es un patrón inmediato porque es la cara de Dios, en verdad, aquí en la tierra, y entonces Él intercede por nosotros. Pero el que provee todo, el dueño de todo, el mismo Yeshua se lo dice, es el Padre. Entonces, el informe de esto llega a la casa de Faraón. Los hermanos de Joseph han venido y Faraón y sus siervos se alegraron. Faraón le dijo a Joseph, dile a tus hermanos, esto es lo que deben de hacer, cargad vuestros animales y id a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestra familia y volved a mí. Os daré buenas propiedades en Egipto y comeréis la grosura de la tierra. Además, y esta es una orden, haz esto, toma carretas de la tierra de Egipto para llevar a tus pequeños y a tus mujeres. Es decir, Él mandó carretas para que las mujeres y los niños no sufrieran con el vituperio del camino. Y trae a tu padre y ven. No te preocupes por tus cosas, por tus enseres, porque todo lo bueno que hay en la tierra de Egipto es tuyo. Los hijos de Israel actuaron en consecuencia y Joseph les dio carros como Faraón había ordenado y les dio provisiones para su viaje. Y cada uno de ellos le dio un conjunto de ropas nuevas, pero a Benjamín le dio 7 libras y media de plata y 5 juegos de ropa nueva. Obviamente, eso es una cantidad en desproporción a lo que los demás recibieron. Pero él está premiando a su hermano por ser su hermano de sangre. Asimismo, envió a su padre 10 asnos cargados con los mejores productos que producía Egipto, así como 10 asnas cargadas de granos, pan y comida para que su padre comiera en el viaje del regreso. Así despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Él les dijo, no peleéis entre vosotros mientras viajáis. ¿Por qué le dijo esa recomendación? Después de haber recibido tantos beneficios. Después de haber recibido todo lo que le está mandando de regreso, riquezas, comida, carretas. Seguramente que hasta hombres mandaron para ayudarles. ¿Por qué les dice? Porque Él conoce el carácter de sus hermanos. Y les anticipa.
no empiecen a tener discusión entre ustedes por riquezas. No empiecen a echarse la culpa por quién tuvo la culpa, quién fue el que vendió a José, quién es el que tuvo la culpa. No empiecen a tratar de componer el asunto cuando ya ustedes están perdonados. ¿Estamos entendidos? Ok. Aleluya. Hermanos, el conocimiento de nuestro Señor Yeshua, es que pensaba que estaba acá, pero no está acá, por eso me aseguré de poderlo separado aquí. Y con esto termino, hermanos. El mensaje es bien simple. Cuando digo simple, no me refiero de simpleza de esencia, sino que es corto en sí. La esencia de nuestra palabra es reconocer en qué situación estamos en la vida. Eso es simple. En vez de estar deambulando en que tengo un problema, en que esto está difícil, enojarnos con los que nos están provocando la situación o con el mismo problema en sí. Y estar deambulando mentalmente en esa sistemática no ayuda. Pero lo primero es reconocer dónde estamos parados cuando estamos enfrentando el problema. Asesorar si estoy tratando de mitigar el problema con fuerzas mías o estoy contando con la ayuda de Dios. Si estoy contando con sabiduría mía, que incluye el enfado, mi suspicacia y mi capacidad de ser el más, ¿cómo se dice? El más vivo, o estoy realmente utilizando la sabiduría de Dios. Ahí donde está, esa es la segunda pregunta. ¿Estoy utilizando mis habilidades o las habilidades de Dios? Entonces, primero, uno es asesorar dónde estamos en la situación del problema. Segundo es asesorar si estamos contando con mis habilidades o las habilidades de Dios. Y tercero, para apartar todo obstáculo, es dejar de estar enojado. Evitar el enojo. ¿Saben lo que le dicen a los boxeadores? A todo deportista, que cuando se sientan que le pasa el hombre, si el hombre está corriendo y te pasa, no te enojes. Concéntrate en la carrera. Al pugil, cuando está en el boxeo, en el cuadrilátero, le dice su coach, cuando te pega uno bueno y te meta al piso, ¿ok? Trata de recuperarte lo más pronto posible y no te enojes. Porque el que se enoja pierde la concentración porque ahora está contando con su fuerza, su enojo, y no está contando con las habilidades y el entrenamiento que se le dio. ¿Estás entendiendo? No sé, dice Dios en su palabra, no es con fuerza ni con ejército, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Jehová. No es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Cuando una persona pierde la concentración de quién es en Dios y quién es el Dios de uno, ¿okay? Entonces queremos ganar a los empujones, no vamos a poder, nos vamos a cansar, porque son los que esperan en Dios, los que reservan fuerzas y no se van a cansar. Entonces mire lo que dice. Entonces, reconocer, hablamos de reconocer. Ellos llegaron ante su hermano y no lo reconocieron porque estaba hecho un egipcio. ¿Qué? No lo reconocieron. Él lo reconoció, pero ellos no. Si ellos lo hubieran reconocido, ¿por qué no lo reconocieron? Porque desde un principio no lo determinaban, no contaban con él, lo desecharon, es decir, no lo miraban. La misma palabra dice que ni siquiera se les podía acercar porque lo maltrataban. Cuando una persona hace eso, pues es incapaz de ver las cualidades ajenas. Tenemos que entender que desechar a las demás personas por lo que aparentan no es lo lógico, no es lo sagrado, no es lo santo que Dios quiere que hagamos. Mira, hay gente
que nosotros decimos feita, gordito, alto, flaco, o sea, damos todos estos calificativos. Y no nos damos cuenta que cuando calificamos a una persona con esos términos, hay un cierto desdén de nuestra parte. Porque si nosotros tratáramos de calificar a las personas positivamente, tratáramos de investigar primero, antes de calificarlas. Y no estoy tratando de ser regañón, estoy hablando de una verdad. Tratemos de ver cuáles son las cualidades ajenas. Aunque la persona a veces sea un poquito malcriada, esa persona tiene que tener algo positivo. Pero somos reactivos, reaccionamos todo el tiempo a las acciones que los demás no hacen. Es fácil reaccionar, es fácil. Entonces, en esta situación, hubo esta habilidad en José para poder perdonar, para deshacerse del peso de la mala crianza de sus hermanos. Y de esa manera los pudo perdonar y ver el objetivo de Dios en todo esto. Mire lo que sucede en esta historia de Maús. ¿Se acuerdan de la historia? Miramos la primera parte la semana pasada. Venían caminando dos Talmidim, discípulos del Señor, no de los cercanos, porque la Biblia no habla de ellos por nombre, sino que serían uno de los 120, quién sabe. Acuérdense que eran 3 cercanos al Señor, José, Pedro y Juan. ¿Ok? Y después estaban los 12, y después eran 70, y después eran, o sea, los 120. Es como 3 círculos. Lo más cercano es el de 3, el siguiente es el de 12, después el de 70 y después de 120. La Biblia no dice exactamente quiénes eran, pero venían platicando y de todo lo que había pasado, ¿verdad? Y ese es el último día, ya han pasado 3 días desde que Yeshua fue crucificado y de repente Yeshua se les acerca. Ellos no se dan cuenta. Pero sigue, ella empieza a platicar con ellos y ellos siguen como que él ha estado ahí todo el tiempo. Entonces, pero él los regaña porque ellos no estaban entendiendo la razón del padecimiento del Mesías. Y él les explica, ¿acaso no estaba escrito en todas las escrituras, lo hablado por los profetas, que el Mesías tenía que padecer? Y les empieza a enseñar a través de la escritura todas estas cosas. Entonces ahora, llegando al 28, llegaron a la aldea a donde iban o donde se dirigían, y él hizo como que iba a seguir caminando para más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, los dos que iban platicando, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, ¿ok? Recuerden lo que miramos, de que los hermanos se quedaron admirados, dicen, nos sentaron exactamente de acuerdo a la cronometría de nuestra edad. Es decir, el mayor hacia el menor. Ellos se quedaron admirados, que ¿por qué? Entonces, ahora acá. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, ¿quién? Yeshua, que está resucitado, pero ellos todavía no lo han reconocido. Entonces le dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Acuérdense, la última fotografía que miraron de él, o el último contacto que ellos tuvieron con el Mesías, fue verlo destrozado, bañado en sangre. Por eso no lo reconocen, además que él tiene cierto nivel de gloria sobre él. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le reconocieron en el momento que él partió el pan, se dieron cuenta de que Yeshua tenía una gracia especial cuando él partía el pan. O la manera como él expresaba la bendición. Okay, bendito eres Yahweh, Dios nuestro y Rey del universo, quien hace subir el pan de la tierra. Es la oración tradicional. Cuando él hacía esa oración, entonces se dieron cuenta que era él. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta durante todo el día, caminaron juntos todo el día, desde el momento que él se les pegó. Porque estaban más interesados en el nivel de las historias que ellos habían experimentado.
A veces nosotros nos apegamos a la manera como nosotros percibimos la historia, a como nosotros vivimos la situación, a como nosotros la sufrimos, y entonces no consideramos a los demás. Estamos practicando con ellos, pero somos incapaces de reconocer esa persona, esa humanidad en la otra persona, porque simplemente queremos que esa persona se apegue o se encamine a la manera como yo lo he vivido. Entonces, volvamos a lo que hablamos acerca del faraón. Él no conocía a Jacob, él no conocía a los hijos, él no se daba cuenta de lo que estaba pasando con Joseph y sus hermanos reencontrados. Él no sabía absolutamente nada. ¿Y qué fue? Tan pronto él se dio cuenta que son la familia de Joseph, ¿qué es lo que dijo? Dales la mejor tierra, mándales comida, mándales carretas, dales y cuando vengan, diles que lo mejor de lo mejor van a recibir. La generosidad. Porque si este hijo que está acá es así como él es, la calidad del padre tiene que ser grande para haber traído al mundo y haber creado un hijo como este. Entonces, no está catalogando a la persona por lo que no conozco, sino por lo que tiene ante sus ojos que dan testimonio de lo que aquel fue. Eso es importante que nosotros aprendamos a hacer. Lo que pasa es que no nos gusta decepcionarnos. Queremos vivir adelante. Pero qué lindo que es el Señor que a través de estas historias que las leemos y las releemos todos los años podemos extraer estas piezas importantes de sabiduría, estas perlas de sabiduría que nos enseñan a ser más generosos, más llenos de gracia, más tolerantes y más importantemente, perdonar, dejar ir el mal. Dejar ir el mal. Y termino con este pensamiento, y es un pensamiento, tal vez no es el mejor ejemplo, pero ¿cuántos de ustedes han pasado por algún río o alguna quebrada que se ha estado encajonada? ¿Cómo se dice? No corre, está estancada, gracias. Y uno se acerca y hasta huele mal, pero usted tiene que cruzar eso. Y cuando usted pasa, se le pegan un par de sanguijuelas. ¿Saben qué son las sanguijuelas? Espundias, le dicen en otros países. Son de aquellas cosas largas, todas babosas que se le pegan acá. ¿Me entiende? Le puede causar mal si se la deja ahí sin saber que la tienen pegada. Pues así es el odio, así es el rencor, así es la injusticia. Se pega y no la queremos dejar. Está bien, no me está doliendo, pero te está haciendo mal. Y eso es lo que sucede. Por eso es que José decide perdonar a sus hermanos y reconocer que Dios tenía mejores planes para con él que los hermanos. Por eso dijimos la semana pasada, vamos a apurar a sacar a este muchacho, que lo vendan. Por eso es que el ángel apareció y dirigió al muchacho a donde estaban los hermanos, para que ellos no pudieran matarlo. Vamos a apurar esto, vamos a sacar al muchacho de acá para que cumpla el propósito para el cual yo lo he levantado, que es salvar al pueblo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a salvar a nuestra familia? Salvemos a todos los que podamos, hermanos. Yeshua murió por nosotros. Jesucristo, Yeshua HaMashiach murió por nosotros y no escatimó, no puso niveles a los más malcriados, a los más horribles, a los más pecadores son los que van a entrar. Si arrepentidos son los que van a entrar primero. Amén. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Te honramos y bendecimos sabiendo, Señor, que tu palabra es la que transforma, la que cambia. Es tu palabra, Señor. Señor, que hoy salgamos más shalem, más maduros, más entendidos. Que podamos consultar dentro de sabiduría, Señor, todo lo que hemos compartido en esta parasha hoy. Es nuestra oración, que así sea, que transforme percepciones, corazones, sentimientos o resentimientos, que caigan en balance de acuerdo a tu voluntad.
Te pedimos que toques a cada uno de mis hermanos y los ayudes a habilitar para que esta próxima semana, que ya al terminar Shabbat comienza, Señor, para que ellos puedan vencer todos los obstáculos que se les presenten. Bendícelos, dirígelos, enséñales, Señora, como dice tu Escritura, como dice el salmista, que hasta por las noches le enseñas sabiduría a mi intelecto. Padre Santo, que así sea, lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y el pueblo dice, Shalom.